Otro grupo de fármacos a nivel cardiovascular vienen a ser los antiarrítmicos, ¿correcto? Entonces hay que recordar acá lo que viene a ser el potencial de acción en el miocito cardíaco, ¿no? Porque vamos a ver que hay diferentes mecanismos de acción. Entonces recuerden que acá tenemos el potencial de acción del miocito cardíaco y la línea horizontal representa la fase 4 del potencial. En este caso la fase 4 viene a ser el potencial de reposo, ¿ya? Esta línea horizontal, la fase 4 es el potencial de reposo, que está dado básicamente por la bomba de sodio-potasio, ¿ya? Por la bomba de sodio-potasio ATPase. Luego viene la fase 0. La fase 0 está dado por la despolarización, que está representada por la entrada de canales la entrada de iones de sodio, ¿no? Se abren los canales de sodio rápidos e ingresa el sodio. Por eso se llama despolarización, porque entra el sodio. Entonces normalmente la célula está así, ¿no? Afuera es positivo y adentro es negativo. ¿Eso por qué se produce? Eso se produce por la bomba de sodio y potasio, porque recuerden que la bomba de sodio saca 3 sodios y mete 2 potasios. Entonces está sacando de más un positivo, por eso afuera es positivo y adentro es negativo. Este es el potencial de reposo, afuera positivo y adentro negativo. Se produce por la bomba de sodio y potasio. Pero cuando viene un estímulo, entonces se abren canales de sodio, y al abrirse los canales de sodio, el sodio, como es más abundante en el extracelular, el sodio ingresa a la célula, y al ingresar a la célula, el interior se queda positivo, el exterior negativo. Esa es la despolarización, ¿no? Se despolariza. Esto en el potencial de acción es la fase 0. Esta es la fase 4. Luego, ¿qué viene? La fase 1. En la fase 1 vamos a tener esto de acá. ¿Ya? Acá está la fase 1, en la cual se repolariza la célula. Esta es la llamada repolarización precoz. ¿Y por qué se repolariza? Porque salen. ¿Qué salen? Iones potasio. Salen iones potasio en la fase 1. Por eso hablamos de repolarización. ¿Por qué? Porque acá al revés se abren canales de potasio y el potasio es más abundante en el intracelular. Entonces el potasio sale. Al salir el potasio, afuera se queda positivo y adentro negativo. Por eso se habla de repolarización, pero es repolarización precoz, ¿no? Repolarización precoz por la salida prematura de potasio. Pero luego aparece la fase 2, que se conoce con el nombre de meseta. ¿Qué representa la fase 2 de meseta? Lo podemos ver acá. Es la entrada de calcio, ¿ya? Es la entrada de calcio en la fase 2 del potencial de acción. Entonces lo que pasa acá es que se abren canales de calcio, y el calcio, al igual que el sodio, es más abundante en el extracelular. Entonces al abrirse canales, el calcio ingresa. Por lo tanto, nuevamente, adentro positivo y adentro negativo. Eso se llama meseta, en la fase 2, donde entra calcio. Pero finalmente viene la fase 3, donde finalmente se abren canales de potasio en mayor cantidad. Por lo tanto el potasio sale porque es más abundante en el intra, y al salir afuera queda positivo y adentro negativo. O sea que estamos haciendo repolarizar. Esta es la repolarización tardía. Repolarización tardía. Todo esto de acá, de la 0 a la 3, viene a ser el potencial de acción en el miocito cardíaco, ¿no? Potencial de acción.
¿qué es lo que estamos viendo acá? Miren, fase 3, salida de potasio. Y nuevamente ya la fase 4, que es el potencial de reposo, ¿no? Entonces así, la línea horizontal, fase 4, esto es 0, acá la caída es 1, luego meseta, 2, y luego nuevamente repolarización, 3, y nuevamente se repite el ciclo, ¿no? Ese es el potencial de acción en el miocito cardíaco. Entonces esta conducción eléctrica que estamos viendo se va a alterar por los antiarrítmicos. Y tenemos por acá la clasificación de los fármacos antiarrítmicos, es la llamada clasificación de Van y Williams, en la cual hay 4 grupos de antihipertensivos. El grupo 1 son los que bloquean esto, los canales de sodio. Por lo tanto, ¿qué fase van a bloquear? La fase 0. Esos son los antiarrítmicos de clase 1, los bloqueadores de canales de sodio. Bloquean la fase 0 de despolarización, porque bloquean los canales de sodio. Luego tenemos los de clase 2. Los de clase 2 trabajan acá, no bloqueando la bomba de sodio, sino bajando el tono simpático, ya que esto, el potencial de reposo, lo regula el tono simpático. Esa es la clase 2. Y ahí quienes están, los beta bloqueadores. La clase 2 son los beta bloqueadores, que afectan el potencial de reposo, porque van a bajar el tono simpático. Luego en la clase 3 de los antiarrítmicos se bloquean los canales de potasio, o sea, van a afectar esta fase, la fase 3 de repolarización tardía. Acá estaría el grupo de antiarrítmicos clase 3, bloqueadores de canales de potasio. Y el último grupo de antiarrítmicos es la clase 4. La clase 4 bloquea los canales de calcio, por lo tanto va a bloquear esta fase, la fase de meseta. Son los clase 4, los bloqueadores de canales de calcio, los calcio antagonistas, ¿verdad? Que bloquean canales de calcio lento. Por eso estos canales de sodio que ven acá son rápidos. Acá los canales de calcio son lentos, diferente. Sodio son rápidos, calcio son lentos, ¿no? Entonces ahí tenemos los 4 grupos de antiarrítmicos de la clasificación de Van y Williams, ¿no? De la clasificación de Van y Williams. Entonces vamos a ver quiénes son los representantes. Hemos dicho, el grupo 1 son los bloqueadores de canales de sodio, la clase 1, que a su vez tiene 3 tipos, ¿no? 1A, los que bloquean canal de sodio y disminuyen la amplitud del potencial de acción, tienen una potencia intermedia, los del grupo 1A. El 1B también bloquean canales de sodio, pero su potencia es baja, porque son de cinética rápida, o sea, bloquean rápido el canal de sodio y lo sueltan. Y el grupo C son los que bloquean canales de sodio y tienen conducción lenta además, con mínima prolongación del periodo refractario. Entonces en el grupo 1A, acá están sobre todo brocainamida, quinidina, disopiramida, que se utilizan sobre todo para arritmias ventriculares, porque son los que tienen mayor potencia. Procainamida, quinidina, disopiramida. En el 1B está la lidocaína, que se utiliza también para arritmias ventriculares, pero el dato es que la lidocaína es de elección en arritmias ventriculares de un corazón infartado. Cuando el paciente tiene infarto agudo de miocardio, el antiarrítmico de elección para las arritmias ventriculares es la lidocaína, que es del grupo 1B, ¿ya? Grupo 1B. Luego tenemos el 1C,
que son los bloqueadores también de canales de calcio, de sodio, perdón. Está ahí flecainida y propafenona, que se emplean para arritmias supraventriculares. Flecainida, propafenona. Sobre todo, ¿quién? Para la fibrilación auricular. Pero, ¿qué componente de la fibrilación auricular? La llamada cardioversión farmacológica. ¿Y qué es la cardioversión? Recuerden que en la fibrilación auricular, el paciente en el corazón, en la aurícula derecha, tiene muchos focos ectópicos, ¿no? Por eso su ritmo se llama, como el marcador no es el nodo sinusal, sino hay muchos focos ectópicos, se llama ritmo extrasinusal. Ese es el ritmo de la fibrilación auricular. Entonces, un manejo en el paciente con FA es convertir ese ritmo extrasinusal, ¿no? En ritmo sinusal. ¿Ya? Ese es el objetivo. Volver el ritmo extrasinusal en ritmo sinusal. Eso se llama cardioversión, porque vamos a cambiar de versión o cambiar de ritmo al corazón, ¿no? Se llama cardioversión. Esa cardioversión puede hacerse de manera eléctrica cuando el paciente está inestable, cuando el paciente es hipotenso. Ahí se hace la cardioversión eléctrica. Pero si el paciente está estable, se hace cardioversión farmacológica, cuando el paciente esté estable. Y los grupos de fármacos que hacen cardioversión farmacológica en la FA es los del grupo 1C, que hemos dicho, flecainida y propafenona. Entonces, ¿para qué sirven estos fármacos? Para cardiovertir farmacológicamente una fibrilación auricular, ¿no? Para eso sirve. Por el contrario, cuando estudiamos ya el grupo 2, que son los beta bloqueadores, miren, ahí está propranolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol, etcétera. El grupo 2 son los beta block. Estos son los llamados frenadores del nodo AB, frenadores del nodo auriculoventricular. Entonces, ¿para qué empleamos el beta block? Para controlar la frecuencia cardíaca. ¿En qué tipo de arritmias? Supraventriculares. En arritmias supraventriculares controlamos la frecuencia con los beta block. O sea, siguiendo acá la lógica, un paciente con fibrilación auricular llega a la emergencia con una taquiarritmia, es decir, con una frecuencia cardíaca elevada. Así llega el paciente con fibrilación auricular, ¿no? Taquicárdico. Entonces, lo primero que debo hacer ahí, es controlar la frecuencia cardíaca. Eso es lo primero que debo hacer en un paciente con FA. Luego recién se cardiorrevierte. Primero se controla la frecuencia cardíaca y luego se cardiorrevierte. ¿Y con qué se va a controlar la frecuencia cardíaca en un FA? Con los frenadores del nodo auriculoventricular. ¿Y quién es el de elección? Los beta block, metoprolol, bisoprolol, son los de elección para controlar la frecuencia cardíaca en un paciente con FA. ¿Ah? Son los de elección. Muy bien. Como alternativa están los bloqueadores de canales de calcio y como última elección la digoxina. Esos tres son los llamados frenadores del nodo AB. Beta block, calcio antagonista, digoxina. Por eso cuando ven el paciente con FA deben hacer primero esto, controlar la frecuencia cardíaca. Una vez que está controlada la frecuencia cardíaca, recién se cardiorrevierte.
recién se cardiorevierte. Entonces, ¿para qué sirven los beta block? Para controlar la frecuencia cardíaca, sobre todo en arritmias supraventriculares. Alternativa, los calcio antagonistas. ¿Qué calcio antagonistas? Los no dihidro, verapamil o diltiazem. Los antiarrítmicos, recuerden, son no dihidro. El más potente, verapamil o diltiazem, ¿ya? Que también son frenadores del nodo aurículo-ventricular. Son alternativa al beta block. Cuando no puedo utilizar beta block, utilizo calcio antagonista. Y los más potentes son estos de acá, los bloqueadores de canales de potasio. Estos son los más potentes, los del grupo 3, bloqueadores del canal de potasio. Y de amplio espectro, y ahí el representante que te tienes que acordar es la amiodarona, ¿ya? La amiodarona. La amiodarona es de amplio espectro y bloquea los canales de potasio. También está este beta block que les mencionaba, hay que tener cuidado, ¿no? El sotalol. Este beta block no está en el grupo 2, está en el grupo 3, a pesar de ser un beta block. Muy bien, bretilio, dofelitide también son representantes de este grupo. Pero que tienes que acordarte es la amiodarona, que es el más potente y de amplio espectro. La amiodarona cubre a cualquier tipo de arritmias. El problema son sus efectos adversos. Genera, recuerden, fibrosis pulmonar, genera cirrosis también, cirrosis hepática, fibrosis pulmonar, disfunción tiroidea, porque tiene yodo, en su estructura tiene yodo, por eso produce disfunción tiroidea. Fotosensibilidad, también produce fotosensibilidad, ¿no? Muy bien. Entonces el problema de la amiodarona es que es bueno, sobre todo para arritmias severas, refractarias, pero genera mucha reacción adversa, ¿no? Muy bien. Por ahí otros tipos de arritmias, por ejemplo, cuando tenemos bradicardia sinusal sintomática, ¿qué utilizamos? Sulfato de atropina, porque con ello bloqueamos al parasimpático, ¿no? Recuerden que la atropina es antimuscarínico, bloquea los receptores muscarínicos. En el corazón, ¿qué receptores muscarínicos tenemos? Los M2. Entonces, la atropina bloquea los receptores M2 del corazón. Con lo cual, estoy bloqueando el tono parasimpático. Y al bloquear el tono parasimpático, entonces, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Va a aumentar. Por eso se utiliza en la bradicardia sintomática. En la bradicardia, ¿no? Porque bloqueo al parasimpático y la frecuencia empieza a subir. En caso de arritmias supraventriculares, ¿no? En caso de arritmias supraventriculares, hemos mencionado beta block, verapamilo, calcio antagonista, digoxina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? La digoxina afecta la fase 4 de manera directa. ¿Qué era la fase 4? El potencial de reposo. ¿Y por quién estaba a cargo? Por la bomba de sodio-potasio. Porque ¿qué hace la digoxina? Bloquea la bomba de sodio. La digoxina bloquea la bomba de sodio-potasio. Al bloquear la bomba de sodio-potasio, se pierde el potencial de reposo. Entonces afuera se vuelve negativo y adentro positivo. ¿Por qué? Porque el sodio no puede salir. Recuerden, la bomba de sodio, ¿no es cierto?, saca sodio hacia afuera. En este caso el sodio no sale, se queda dentro, por eso se queda positivo el interior y afuera negativo. Entonces, ¿qué está haciendo la digoxina? Despolarizando la membrana, y al despolarizar la membrana se abren canales de calcio. ¿Y qué hace el calcio? Entra, porque es más abundante en el extra. Entonces, ¿qué va a pasar en el intracelular? El calcio va a aumentar
Y si el calcio aumenta en el citosol, ¿qué va a estimular? La contracción del miocito cardíaco, generando el efecto conocido como ionotropismo positivo, porque aumenta la fuerza de contracción. Entonces, debido a la inhibición de la bomba de sodio y potasio, la digoxina es un inotrópico positivo, porque al bloquear la bomba de sodio y potasio despolariza la membrana y el calcio entra, y el calcio aumenta la fuerza de contracción. Pero la otra función de la digoxina es aumentar el tono vagal, es decir, aumenta el tono del parasimpático. Y si aumenta el tono del parasimpático, ¿qué hace? Bradicardia, cae la frecuencia. Entonces, por eso es un cronotrópico negativo. La digoxina es un ionotrópico positivo y un cronotrópico negativo. Por eso, ¿en qué se emplea? En la falla cardíaca, por su efecto ionotrópico positivo. Y por su efecto de bajar la frecuencia, se emplea en la fibrilación auricular, como habíamos mencionado, para controlar la frecuencia cardíaca. Para controlar la frecuencia cardíaca en el paciente con FA. Por eso esta es la principal indicación para dar digoxina. Paciente con falla cardíaca más fibrilación auricular, le damos digoxina. Falla cardíaca más fibrilación auricular, ¿no? Le damos digoxina. Muy bien, entonces la digoxina tiene ese mecanismo de acción. Por eso también se emplea en arritmias supraventriculares, como el FA, igual que el calcio antagonista, que el beta block. La adenosina lo que va a hacer es que reduce también el tiempo del potencial de acción, y es el tratamiento de elección de esta arritmia peculiar de mujeres jóvenes, la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Esa arritmia que aparece en mujeres jóvenes con palpitaciones rápidas, súbitas, se calma con adenosina. Taquicardia paroxística supraventricular. Las producidas por estrés o por hipertiroidismo. ¿Cómo tratamos la arritmia del hipertiroideo? Con los beta block. O el paciente con flúter, paciente con FA, tratamos con beta block, recuerden. Los beta block lo que van a hacer es bajar el tono simpático, bajan las catecolaminas, ¿no? Bloquean los receptores de las catecolaminas, con lo cual bajan el tono simpático. En el hipertiroidismo, en el estrés, el control de la frecuencia cardíaca que se hace con los beta block, al igual que en flúter y fibrilación auricular, ¿no? Y fibrilación auricular. Muy bien. Y para las arritmias ventriculares tenemos estas de acá, sobre todo para las ventriculares. El más potente, amiodarona, que pertenece a la clase 3, que son los bloqueadores de canales de potasio, o la clase 1A que habíamos mencionado, ¿no? Procainamida y disopiramida. Pacientes con arritmia ventricular, procainamida, ¿no? O supraventricular, hemos dicho acá, flecainida, propafenona en FA, pero no para controlar la frecuencia, sino para cardiovertir. Es diferente. El beta block se da para controlar la frecuencia cardíaca, pero la flecainida, propafenona, que son del grupo 1C, se da para cardiovertir la fibrilación auricular. Y si el paciente tiene infarto agudo de miocardio y tiene una arritmia ventricular, el de elección es la lidocaína por vía endovenosa. Cuando el paciente tiene un infarto y tiene arritmia ventricular, lidocaína por vía endovenosa. O en una cirugía cardíaca también. Si el paciente lo están operando del corazón y hace una arritmia ventricular, el tratamiento es con lidocaína por vía endovenosa. O por vía oral, mexiletina por vía oral. La mexiletina se da por vía oral. En cambio, la lidocaína por vía endovenosa. Es de elección en pacientes que han sufrido
un infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Infarto agudo de miocardio. Muy bien. Pero hay un dicho: todo antiarrítmico te calma una arritmia, pero también te produce una proarritmia. Todo antiarrítmico es proarrítmico, es decir, te calma una arritmia y te puede producir una arritmia. Entonces ahí hay que tener en consideración, por ejemplo, la procainamida, ¿no? El sotalol. Estos dos antiarrítmicos, la procainamida, que habíamos dicho es del grupo 1A, y el sotalol, que es el beta block del grupo 3, es el único beta block que pertenece a la clase 3, prolongan el QT, prolongan el intervalo QT a más de 0.45 segundos. Y al prolongar el QT, que producen una arritmia ventricular, el famoso Torsades de Points, que es la llamada taquicardia ventricular polimórfica. Taquicardia ventricular polimórfica, Torsades de Points, ¿no? Procainamida, sotalol, produce eso. Pero el que tiene nivel terapéutico estrecho, recuerden, es la digoxina. La digoxina tiene nivel terapéutico estrecho, de tal manera que su intoxicación es frecuente cuando se dan dosis incorrectas. O sea, hay que monitorizar la dosis de oxitocina. Los niveles séricos de oxitocina se van a monitorizar, ¿no? Entonces, cuando aparece la intoxicación por digoxina, los primeros síntomas son gastrointestinales. Aparece anorexia, aparece náuseas, aparece vómitos. Pero luego ya aparecen las arritmias. ¿Y qué arritmia es la más frecuente producida por intoxicación por digoxina? Las extrasístoles ventriculares. Extrasístoles ventriculares. En grupo de 2, por eso se llama bigeminismo. En grupo de 2, bigeminismo. Pero la arritmia más específica producida por la intoxicación por digoxina es la taquicardia auricular más bloqueo AB. Esta es la arritmia específica de la intoxicación por digoxina. Taquicardia auricular con bloqueo aurículo-ventricular, con bloqueo AB. Esa es la arritmia más específica. Bioquímicamente, la intoxicación por digoxina se define cuando los niveles de digoxina son más de 2 nanogramos por mililitro. Más de 2 nanogramos ya se produce la intoxicación. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo para que un paciente se intoxique por digoxina? La hipocalemia, la insuficiencia renal, la insuficiencia respiratoria, cuando el paciente tiene hipoxemia. ¿Ah? Entonces la hipocalemia, falla renal, insuficiencia respiratoria, la acidosis predisponen intoxicación por digoxina. Y 3 fármacos también predisponen la intoxicación por digoxina. La mnemotecnia es a ver quién. A ver quién. A de amiodarona. La amiodarona potencia la intoxicación por digoxina. Ver de verapamilo. Este calcio antagonista, verapamilo, potencia la intoxicación. ¿Quién? Quinidina. ¿Ya? Entonces estos fármacos predisponen la intoxicación por digoxina. Amiodarona, verapamilo, quinidina. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con los niveles terapéuticos de digoxina, porque estos factores, la hipocalemia, la falla renal, la falla respiratoria, la acidosis o los fármacos pueden predisponer a su intoxicación.